¿Qué tal? ¿Cómo están? Les comento que Donald Trump abandona la reunión del Grupo de los Siete que se celebra allá en Canadá, donde ya está la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y pues la reunión que se tenía programada tal vez no se haga porque era para el martes. Donald Trump ya se va después de la cena que se tenía preparada entre todos los mandatarios, tal vez un espacio por la noche en la cena, no lo sabemos, esto ya se irá informando, pero el hecho es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partirá de la cumbre o ya partió esta misma noche debido a la situación en Medio Oriente, según anunció su propia vocera, Karoline Leavitt, y pues como decía, Trump tenía programada esta entrevista, este acercamiento directo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pero la vocera del presidente Trump, Leavitt, posteó en su cuenta de X que Trump tuvo pues un gran día en la inauguración del G20, firmó incluso un importante acuerdo comercial con el Reino Unido y el primer ministro Keir Starmer. Se lograron muchas cosas, pero debido a lo que está ocurriendo ahorita, que se está recrudeciendo terriblemente el conflicto entre Irán e Israel, pues se marcha de la cumbre, de esta cumbre del Grupo de los Siete, y el anuncio se estaba dando minutos después de que se informara del arribo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, allá a Canadá. El equipo de la presidenta había anunciado desde ayer que la mandataria tendría una reunión efectivamente durante una hora este martes 17 de junio, esto dentro de la cumbre del G7 que tendría lugar, o que tiene lugar más bien dicho, en Kananaskis, en Canadá. Se tenía previsto que este encuentro se diera de las 15:40 horas a las 16:40 horas, pero se ha abortado esta reunión. Ha ordenado el presidente Donald Trump a su equipo de seguridad nacional allá en Washington que se reúna en la sala de situación, según informa un despacho de la cadena CNN. Y bueno, el funcionario dijo que Trump ordenó a sus funcionarios que se reunieran de inmediato, que que se estuvieran allí cuando él regrese de Canadá hacia Washington, D.C., y pues las cosas están en torno al conflicto Israel-Irán, la razón detrás de esta sorpresiva salida de Donald Trump del G7. La decisión fue anunciada minutos después de que Trump posteara en su propia cuenta de X que Irán debería de haber firmado el acuerdo que les dijo a él que firmaran. Qué vergüenza y qué desperdicio de vidas humanas, como si él no fuera responsable de todo lo que está ocurriendo en el mundo, apoyando a un Estado genocida como Israel y su asesino al frente mata niños y mujeres, Benjamín Netanyahu. Bueno, en pocas palabras dijo, Irán no puede tener un arma nuclear, así lo amenaza Donald Trump. Se los dije una y otra vez, todo el mundo debería evacuar. Ahí está la otra amenaza, inmediatamente Teherán, es decir, se van sobre Teherán. ¿O qué va a pasar? Porque ya aviones, todo está preparado, una logística militar muy avanzada entre Estados Unidos y la OTAN para rodear a Irán y someterlo por la fuerza. Israel lanzó ya una ofensiva contra Irán precisamente la noche del jueves al viernes, y desde entonces ha habido pues una serie de ataques cruzados. El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, este homicida, él dice que se trata de una operación para poner fin a la amenaza nuclear. Ese es el pretexto por el cual se ataca a Irán, que dice representa a Irán. Israel presume de tener información de inteligencia según la cual Irán estaría a meses de tener suficiente uranio enriquecido para crear 9 bombas atómicas. Está previsto que en la cumbre del Grupo de los Siete se firme una declaración para llamar a una desescalada o desaceleración de este conflicto entre Israel e Irán, y sin embargo fuentes de la propia Casa Blanca hablaron adelantando que Trump, quien originalmente debía partir de Canadá hasta el martes por la tarde, no lo firmaría este documento. Y bueno, hay asuntos que hay que tomar en cuenta, como el
el carácter, la personalidad de Netanyahu como asesino que es, que dice que el asesinato del líder supremo de Irán podría por fin poner fin al conflicto. De ese tamaño son las declaraciones. Y bueno, pues en la propia cumbre del grupo de los 7, el G7, hubo protestas, manifestaciones, miles de personas rechazando la presencia de Donald Trump allá en Canadá. El mensaje pues ocurre mientras Trump asiste a esta cumbre, donde el conflicto entre Israel e Irán se ha pues colado, metido en la agenda como uno de los temas centrales. La tensión ha escalado de manera muy rápida este día, luego de que en redes sociales autoridades israelíes advirtieran sobre un ataque inminente ahora sobre Teherán, cuando ya bombas y bombas han estallado en Tel Aviv y otras ciudades de Israel. Y Trump pues, reiteró que Irán debería poner fin al enriquecimiento de uranio antes de que sea demasiado tarde. Dice el presidente Trump que desde abril había impuesto un ultimátum de 60 días para estar explicándonos de cómo fue que atacó Israel a Irán. Pues decía Trump que él puso un ultimátum de 60 días para alcanzar un acuerdo nuclear. Sin embargo, el primer bombardeo israelí sobre objetivos estratégicos de Teherán ocurrió justamente al cumplirse el día 61. Sin siquiera tomarle en cuenta a Trump, Benjamín Netanyahu alzó a su fuerza aérea en contra de Irán y puntos estratégicos de la milicia o de la Comandancia General del Ejército de Irán. Y medios locales allá en Irán también informaron que los sistemas de defensa antiaérea que mantienen activados al máximo nivel mientras crecen las alertas de ataques hasta el amanecer sobre territorio israelí. Le han pegado duro a Tel Aviv también, no solamente a Teherán, y las cosas pues no sabemos de qué manera van a evolucionar, porque mientras Estados Unidos y la OTAN apoyan absolutamente a Israel y a su estado genocida, pues del lado de Irán ya se empieza a conformar un grupo también muy fuerte que amenaza con usar bombas nucleares en contra de Israel si atacan a Irán. Y este es el caso de Pakistán. Corea del Norte también se une. China dice no se metan con Irán. Rusia, pues ahí están, veremos cómo está la cosa. Dice Putin que pues él puede mediar. Está difícil el asunto cuando tiene su problema ya contra Ucrania, y las cosas en el mundo se están calentando pues demasiado rápido, sobre todo ahora en el Medio Oriente. De todas formas, Sheinbaum, que está allá en Canadá, fue acompañada, según lo reveló en la mañanera, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, que acompañaron a Sheinbaum, pues desde luego Juan Ramón de la Fuente como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard como titular de la Secretaría de Economía, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, Roberto Velasco Álvarez es el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el propio Esteban Moctezuma como embajador de México en los Estados Unidos, Edgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Carlos Joaquín González, embajador de México en Canadá. Así están las cosas. Y por otro lado, pues nuestras relaciones con Estados Unidos, que no son tan buenas, aunque se diga que sí, pues sí, fíjese este dato: 50,000 mexicanos han sido deportados desde Estados Unidos en este segundo periodo de Donald Trump. Félix Arturo Medina Padilla, quien es el subsecretario de Gobernación, informó que al momento se registran más de 50,000 mexicanos deportados como parte de la Estrategia Nacional de Repatriación México Te Abraza. Pues se tienen un balance como el que les voy a dar a continuación. Se instalaron 10 centros de atención en Baja California, los estados fronterizos, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y del 20 de enero al 16 de este mes de junio se han recibido 56,398 mexicanos que han sido repatriados desde los Estados Unidos de manera injusta, violentando todos sus derechos humanos, y 12,138 han llegado vía aérea, tanto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como al Aeropuerto de Villahermosa, al Aeropuerto de Tapachula, donde reciben la oferta interinstitucional de México Te Abraza. Son 20,033 personas que decidieron no ir a los centros de atención, que también hay que contabilizar en todo este asunto.
Y bueno, y por último, la noticia también importante de este día es la cuestión de la declaración de validez de la elección del Poder Judicial 2025 hecha por el Instituto Nacional Electoral. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, celebró esta acción del INE y que haya declarado ya la validez de la elección, y se otorgaron las constancias de mayoría a ministros, ministras, etcétera, que conformarán a partir del 1 de septiembre de este mismo año el nuevo Poder Judicial o la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, y adelanta que en los siguientes días pues estarán entregando las constancias de quienes integran los demás órganos, como el órgano de disciplina judicial, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, etcétera. Y sobre posibles mejoras de las elecciones del Poder Judicial, pues la propia Secretaria de Gobernación, pues sí, todo es perfectible, todo es mejorable. Esta es una gran experiencia la que hemos tenido. Aún queda tiempo para discutir y analizar qué se puede mejorar y qué se puede dejar, aunque considera que para ser la primera ocasión de hacer una elección del Poder Judicial en México, pues fue una experiencia compleja, pero salió adelante afortunadamente el proceso. Y respecto a posibles protestas en contra de la validez de la elección dictada ya o dictaminada por el INE, pues la secretaria de Gobernación indicó que el gobierno pues va a respetar todas las manifestaciones en cualquier sentido y expresiones que se tengan, y aclara que el gobierno de México se apega a lo que digan los órganos electorales, porque todavía falta la otra instancia de las inconformidades o denuncias que se hagan ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre este asunto, la elección del Poder Judicial, que es la última instancia que determina la cuestión de la validez. Con eso me despido. Ojalá un like poderosísimo nos ayuda mucho en este espacio en TikTok, @Monroe_HER, en Facebook. También, como siempre, nos acompañamos en YouTube como @Sociedades del Pensamiento con un servidor, Carlos Monroy, y desde luego esta entrega que le hago a nuestro compañero y amigo Luis Pantoja en su importante página informativa de análisis y de discusión, como lo es Comunicadores MX. Gracias.